Seguimos con Mateo. Ya nos falta poco para terminar, así que calculo que el año que viene terminamos. Sí, el año que viene. Mateo capítulo 5. Vamos a leer hasta el versículo 5. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hoy nos toca hablar de los mansos. Esta creo que es una de las que más habla de nuestro carácter. Y la que más nos va a confrontar. Porque si se fijan en las bienaventuranzas, como siempre digo, no todo creyente tiene todas estas características, las tiene, algunos más crecidas que otros, pero el cristiano debe procurar crecer en todas ellas. Y si no crece, por un tiempo, o se va a manifestar que no es, o que es totalmente un inmaduro, ¿no? Lo más posible que un cristiano que no crezca en estas características es que realmente no sea un creyente. Pero hoy nos toca ver los bienaventurados, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Fíjense que habíamos hablado primero de los pobres, que eran aquellos que reconocían que no tenían nada delante de Dios, que eran mendigos, que no tenían ni una justicia para acercarse al Señor, así como la parábola del publicano y el fariseo, que los dos se acercaron, uno reconociendo que no tenía nada en sí mismo y el otro acercándose en sus obras. Uno halló gracia, reconociendo que no tenía nada para ofrecerle al Señor más que su indignidad, y él halló gracia. Luego, a causa de esa pobreza que él reconoció, él pudo llorar por sus pecados. Dice: bienaventurados, dice, no lloréis por mí, sino lloren por sus pecados, es la que ha dicho el Señor. Y la segunda bienaventuranza era esa, ¿no? Que aquel que se reconoce como pobre va a llorar por sus pecados y por su incapacidad para acercarse al Señor. Y eso va a hacer que esa persona sea mansa. Aquella persona que realmente es mansa, no se distraigan con el que está acá. Aquella persona que reconoce su mansedumbre es aquella persona que ve su pecado, ve su pobreza espiritual y llora por su pecado. Esa persona va a ser mansa. Esa persona va a ser la verdaderamente mansa. ¿Y por qué un creyente debe manifestar esta? Porque es la única visible. Si ustedes se fijan en las bienaventuranzas, esta es la más visible en el carácter. Porque por ahí yo no puedo ver si vos lloras en tu intimidad por tu pecado, o si realmente te reconoces como pobre. Pero sí, ¿qué dice Santiago capítulo 3? Vamos a Santiago capítulo 3. La importancia que tiene esta bienaventuranza en la vida del creyente, ¿no? Santiago, capítulo 3. Versículo 13. Nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea que aquella persona que es sabia va a mostrar en sabia mansedumbre por medio de sus obras, no todo lo que sabe teológicamente, que es importante. Yo sé que muchas veces hace énfasis, no importa la teología. Yo digo que no, sí importa mucho la doctrina, porque es la que te hace conocer al Señor. Dice: ustedes mi pueblo perece por falta de conocimiento, erráis porque ignoráis las Escrituras. O sea que una persona que ignora las Escrituras, ignora la doctrina, también va a perecer. O sea que es importante la práctica y es importante la doctrina. Ahora dice que aquella persona que es sabia tiene que mostrar por su mansedumbre. La palabra mansedumbre en el original significa suave. Es una persona que es suave en su trato. Qué loco, ¿no? Mansedumbre es una persona que es suave. Vamos a Timoteo y nos vamos a dar cuenta.
estoy rogando que el Señor ordene los versículos que anoté, porque tengo muchos versículos y el Señor vaya ordenando los versículos, porque tengo algunos bastantes versículos para ir compartiendo. Ya le digo, segunda de Timoteo, versículo 25, bueno, del 24 al 26, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de Él. Fíjense, las personas que no conocen al Señor están cautivos a la voluntad de Satanás. Por ende, ellos no pueden conocer la verdad porque están esclavos al pecado. Juan 8 nos dice que cuando el Señor se encuentra con los fariseos, dice, la verdad os hará libre. Ellos eran hijos del diablo, le dice el Señor. Por ende, una persona no puede acercarse a Dios por su propia voluntad, por su libre albedrío. No puede la persona ahora que está aburrida, pasa, ¿quieres aceptar a Cristo? Dale, tengo ganas hoy. Y acepta al Señor cuando tiene ganas. No, Dios tiene que romper ese corazón y Él tiene que abrir el corazón, como dicen Hechos, como con Lidia, que estaba yendo la palabra y el Señor abrió el corazón de Lidia. ¿Para qué? Para que esté atenta a la palabra del Señor. Por ende, Dios abre el corazón, pero nosotros, los que somos sus embajadores, los que somos sus hijos, sus discípulos, sus hijos, debemos ¿cómo hablar? Para que escapen, con mansedumbre. Fíjense que mansedumbre es ser suave con la persona. Había el hermano el que decía, lo único importante, él dijo una vez algo, es duro con el pecado, suave con el pecador. Y yo no sé si en realidad entendía eso, pero era verdad. Hay que ser suave con el pecador, porque nosotros muchas veces somos así, hermano. Muchos de nosotros necesitamos que nos exhorten. Y eso ahora vamos a ir viendo más, que necesitamos corregir a las personas que están cautivas con mansedumbre. Con la verdad, duros con el pecado, pero suave con el pecador. Para que la persona pueda trabajar la palabra y no seamos un impedimento a la obra del Señor. Acompáñenme a Mateo, capítulo 21. A ver si lo noté bien. (21:12). Vamos a ver otro ejemplo, porque normalmente decimos manso y pensamos que hay alguien siempre que dice manso no significa ser menso. En realidad, manso no significa ser una alfombra que todos pasan y la pisotean. Manso no significa una persona sin carácter. Manso no significa una persona que no dice la verdad y confronta el pecado. Manso no es una persona de carácter flojo, sin convicciones. Fíjense lo que pasaba aquí con el Señor, y nadie puede decir que el Señor no era manso. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrita está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y fíjense que el Señor entró, tiró las mesas y antes estaba haciendo un látigo. O sea que Él era manso, pero también, fíjense cómo cuando se trató de las verdades bíblicas, él no fue una persona sin carácter. Por eso la diferencia significa que cuando se trata de la verdad doctrinal, ahí nosotros tenemos que decir la verdad como son. Si el pecador se ofende, que se ofenda. Pero la verdad no son negociables. En cambio, cuando se trata de nuestra vida personal, ahí sí nosotros debemos ser mansos. Y con esto quiero dar otro ejemplo cuando se trata de nuestra vida personal, cuando se trata de ser mansos con nuestro carácter. Acompáñenme a Números. Números capítulo 12.
Ahí se trata cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés. ¿Lo leyeron eso? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Veo que leen la Biblia, muy bien. 12. 12.1. Números 12.1. Dice, y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Bueno, él lee ese versículo nada más, porque recalca que habían murmurado contra Moisés. Luego vemos que cuando ellos hablaron contra Moisés, le envió una lepra. Y Moisés oró por ellos. ¿Qué pasa cuando hablan de nuestra integridad? Fíjense que Abraham y Lot, cuando tienen que dividir las tierras, uno elige la mejor y Abraham se queda con lo peor, digamos. Cuando a Abraham se le había hecho la promesa de que él iba a hacer todo, y él dijo, bueno, esa elegiste vos, está bien. Lo mismo pasó con David, cuando David se le cruza a Simei, ¿recuerdan? Se le cruza a Simei y lo maldice, y uno de los de David dice, déjame, Señor, ir, y lo mato. Dijo, no, déjalo, porque eso es parte de Dios. Dios lo ha hecho así. Entonces, ¿qué pasa cuando se trata de nuestra integridad? Cuando se trata de nosotros, ¿cómo reaccionamos? Ahí es donde se refleja la mansedumbre, porque podemos ver que Moisés, cuando habían murmurado contra él lo que hizo fue orar por estas personas. Él se negó a sí mismo, pasó por alto la ofensa. Y cuando nos encanta leer el versículo que compartía el hermano Alejandro el domingo pasado, no recuerdo, al principio de una reunión dijo, Dios nuestros pecados los tira al fondo del mar. Y eso no solo se aplica en Dios, debería aplicarse en medio nuestro. ¿Se entiende? En medio nuestro. ¿Qué pasa cuando un hermano me ofendió? Ah, está todo bien, hermano. Pero cuando luego ese hermano me vuelve a ofender, yo le hago algo a él, le recuerdo esa ofensa de hace 3 años. Ah, pero vos te acordás lo que me hiciste a mí hace 3 años, ¿no? Y eso no es perdón, eso no es olvidar. Aquel que es manso realmente pasa por alto la ofensa, la olvida, como el Señor la olvida. Una persona que es mansa reconoce que no tiene nada. Así como la mujer, cuando el Señor va caminando y la mujer esta que se le cae el pedacito de pan y ella le dice, Señor, no soy digna, aún los perrillos comen de... Eso significa ser manso. Es reconocer que yo soy indigno, Señor, pero puedo comer de la última migaja de pan. La persona mansa es la que reconoce cuando le dicen algo, reconoce la exhortación aún del congregante que se congrega, que empezó a venir hoy. Viene y le dice algo y usted puede aceptar con sabia mansedumbre la palabra que ese hermano le está diciendo. Y no se justifica. Una persona mansa reconoce cuando alguien lo exhorta y no le echa la culpa al otro o a Satanás y dice, no, pasa que no, una persona mansa reconoce la exhortación. Así como David la exhortó Natán, él reconoció. O sea que una persona mansa es una persona que se niega a sí mismo y reconoce cuando ha ofendido o cuando ofende. ¿No? Vamos a Gálatas 6.1. Gálatas 6.1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Fíjense cómo yo debo corregir a un hermano con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque tú puedes reconocer que tú no eres digno de nada. Hay a veces que yo recuerdo que siempre Lucas decía, yo no me siento digno. Eso siempre me acuerdo que Lucas siempre decía, yo no me siento digno, hermano. Y es verdad, es que una de las partes que nosotros tenemos que aceptar es que nunca nos vamos a sentir dignos. Porque el Señor es lo más digno que hay y nosotros hemos pecado. O sea, nunca alcanzamos esa dignidad. Pero podemos acercarnos así todo el Señor nos permite acercarnos a Él. O sea que no esperes sentirte digno para acercarte al Señor. Ven cómo estás al Señor. Y con esa indignidad yo puedo ir y exhortar a un hermano.
o restaurar a un hermano, con un espíritu de mansedumbre, reconociendo que yo puedo caer en el mismo pecado, considerándome que yo, no, si no es por la gracia del Señor, yo puedo cometer el mismo pecado, con un espíritu suave, sin creyéndome mejor que el hermano, decir, hermano, llevarlo al Señor, restaurarle, animarlo para que sea restaurado, siempre con espíritu de mansedumbre, con un espíritu de que yo, si no fuera por la gracia de Dios, quizás cometería el mismo pecado o más. O sea que esa también es el espíritu de restaurar a un hermano, con mansedumbre. Acompáñenme a Santiago 1:21. Falta un poquito de versículo. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibir con mansedumbre la palabra que el Señor nos ha dado. Nos puede confrontar. El pastor el domingo predicó sobre las semillas, sobre los campos. Y ¿saben qué? Que el trigo, la planta del trigo, de la espiga, ¿cuál es la evidencia de que está madura? ¿Ustedes saben cuál es la evidencia de que está madura? Se cae, se inclina. O sea, cuanto más maduro está una persona, cuanto más maduro está, más se inclina. ¿Qué quiere decir eso? Que más reconoce su pobreza, que más mansa es, que más podemos reconocer al Señor. Fíjense el Señor, y todo esto, este ejemplo de mansedumbre nos lleva a la vida del Señor. Porque el Señor, estando frente a Pilato, le dijo, ¿eres tú el rey? No. Y los romanos le pegaban, y él, ahí, manso y humilde, sin abrir su boca. En la cruz, él dijo, no le tomes en cuenta sus pecados. Él pudo haber dicho, Señor, estoy muriendo por esta manga de pecadores, que ninguno me reconoce, Señor, ya está, fulminalos, no los quiero salvar. Sin embargo, él no dijo eso. Esteban sucedió lo mismo con Esteban. Esteban, cuando estaba siendo apedreado por los fariseos, él también oró por ellos y le dijo, no le tomes en cuenta su pecado. Los mártires de la historia, si Lucas tiene el libro de John Fox que le encanta leer, el libro de los mártires, lo lee todos los días, creo que ya lo terminó. Ustedes ven la historia de los mártires y ven que ellos iban contentos a morir. Y no decían, no se negaban, ellos aceptaban el martirio. ¿Con qué? Con mansedumbre. Porque reconocían que morir por el Señor era un gozo, era inmerecido morir por el Señor. Y eso era un espíritu de mansedumbre. O sea que, cuanto más maduro estamos, más mansos somos. Acompáñenme a Corintios, Primera de Corintios, Pablo le dice a los corintios, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo le estaba exhortando, ¿cómo quieren que vaya a ustedes en medio de tanto pecado? Entonces Pablo se manifestaba que él tiene que ir en espíritu de mansedumbre. ¿Quieren que vaya con espíritu de mansedumbre o quieren que vaya con ira? No, es el que ir con espíritu de mansedumbre a restaurar al hermano. Justamente había un caso grave, la iglesia de Corintios era totalmente desordenada. Entonces el Señor, por medio de Pablo, dice, iré a nosotros con espíritu de mansedumbre. Creo que ese es el mismo espíritu para nosotros. ¿Cómo voy a ir a un hermano? Un hermano que no está congregando, un hermano que está mal, que está frío, que está luchando con el pecado. ¿Cómo iré? ¿Con espíritu de vara? ¿A castigarlo, exhortarlo? Cada vez que tengo la oportunidad de predicar, bueno, me toca predicar, ahora sí, la predicación legalista, que todos son pecadores menos el que predica, ninguno es santo menos el que predica, ninguno alcanzó la gracia menos el que predica.
O realmente cuando tengo la oportunidad de dar un mensaje, realmente confronto y animo a las personas a que busquen al Señor. Considerándome a mí mismo también indigno. Una responsabilidad, quizás otra responsabilidad, pero también indigno. Segunda de Corintios 10. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Fíjense cómo Pablo rogaba por la iglesia de Corintios con un espíritu de mansedumbre y de ternura de Cristo. Fíjense cuáles son las características que tiene que tener un pastor. Los frutos del espíritu, ¿cuáles son? Gozo, paz, mansedumbre. O sea que la mansedumbre, hermanos, embellece totalmente la palabra del Señor. A nosotros mismos, entre nosotros, tiene que haber mansedumbre. Fíjense que Pablo en Corintios, lo leo, yo no lo busqué en 1 Corintios 6, Pablo los exhorta a los corintios en algo que es grave. Dice, así que por cierto, es ya una falta ante vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más el bien ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Y fíjense por qué hay muchas iglesias, o aún hermanos que tienen divisiones entre ellos, peleas entre ellos, porque cuando un hermano va a exhortar a otro hermano, ese hermano no es manso y no acepta la corrección. Ese hermano no acepta la corrección. Él se cree mucho más superior. Él se cree más digno. Hermano, ninguno es digno. Y todos necesitamos ser corregidos en amor, sabiendo que la exhortación que viene es de parte del Señor para mi vida. O sea, hermano, es una falta ya que entre vosotros, dice Pablo, haya pleitos, haya entre vosotros murmuración. Entonces, vuelvo a recalcar que la mansedumbre es algo que debemos crecer como iglesia. Y es algo característico, hermano. La mansedumbre genera una buena predicación evangelística. Fíjense que con el espíritu de mansedumbre, el Señor lo manda a predicar. El fruto del espíritu es mansedumbre. Cristo dice, venid a mí todos, que yo soy manso y humilde de corazón. Fíjense en la importancia que tiene la mansedumbre para que nosotros podamos practicarla, ¿no? Y dice que ellos heredarán la tierra. ¿Quiénes? Los mansos. No es la tierra literal de los 1000 años, eso lo pienso yo. Acá podemos ver ya Gastón me hizo así. ¡Oh! Gastón ya me miró con un celo premilenial, pero sacando el tema del milenio y todo eso, para mí la tierra que dice que ya el reino está entre vosotros, ¿no? ¿Amén? ¿Dicen amén? El reino ya está entre vosotros. La tierra, ¿cuál es la tierra? ¿Cuál es nuestra Canaán? La tierra. ¿Cuál es nuestra Canaán? ¿Cristo es nuestra Canaán? ¿Ya entramos en Cristo? ¿Cuáles son todas las cosas que tenemos que tener de Cristo? Los frutos que tenemos que tener del Señor. Esas características, ¿quién las puede tener? ¿Quién las puede disfrutar? Los cristianos. ¿En qué tenemos que crecer en esa tierra? En todo lo que está aquí. En las bienaventuranzas. En los frutos de Gálatas 5. Ahí es donde nosotros debemos nadar en ese reino. Por eso es tan importante, y cada vez que me toca hablar sobre Mateo 5, cada vez me doy más cuenta de la importancia del carácter del cristiano. Que no solamente algo que tenemos que anhelar, sino que realmente implica un sacrificio. Ayer compartíamos algo en la reunión que tenemos con los hermanos, ¿no? Tan lindas. Y decíamos que Aldo compartía sobre que los discípulos dejaban todo. El Señor los llamaba y dejaban todo, ¿no? Así literal, se paraban y se iban. Y decíamos que muchas veces nosotros no practicamos eso, no sé si de forma literal o no, pero nosotros no presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y muchas veces estamos anhelando algo que no alcanzamos porque no presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Y solamente nos queda como el anhelo, ¿no? Y hoy escuchaba en la radio una persona impía que decía, las personas que no tienen disciplina son un caos para su vida y para los que los rodean.
hablando laboralmente en todo, decía, ¿no? Una persona sin disciplina es una persona que tarde o temprano termina en caos. Y es verdad, hermano. Y eso es... Miren, para hacer un ejemplo natural, a los chinos se disciplinan y hacen cualquier cosa. Se disciplinan y no sé, nenitos de 3 años pegan unos saltos para allá. Pero con disciplina. Los cristianos parece que la disciplina la dejaron a un lado. Parece que los consejos que, los digo con espíritu de oración para él también, ejercítate en la piedad y todo lo que está hablando habla de una disciplina. Tú pues como soldado, dicen, imagínense un soldado, porque hicieron el servicio militar. Lucas siempre le encanta el servicio militar. Hoy estoy con Lucas. El servicio militar implicaba disciplina, levantarse tempranito y comer lo que tenía que comer. Yo no lo hice, pero me cuentan, ¿no? Con gozo. Con gozo. Fíjense. Bueno, Cristo dice que sufrió la cruz, puesto el gozo delante de él. O sea, cargar la cruz, hermano, no la tenemos que ver como una, ay, me tengo que negar de este placer, me tengo que negar de este pecado, uy, qué triste, y camino sin, no. Tenemos que ver a Cristo como el mayor deleite, y por eso puedo caminar con gozo. Pero la disciplina va a hacer que nosotros abundemos en esto. ¿Y cómo vamos a crecer en esto? Es contemplando, dice Corintios 3, que nosotros contemplando cara a cara al Señor, vamos siendo su semejanza. Vamos a leerlo, para que no sea Marcos diciéndolo. Segunda de Corintios. Este es un versículo que es muy lindo. 3:18. Dice, por tanto, todos nosotros, mirando cara a cara descubierta, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. ¿Cómo somos transformados? ¿Cómo logramos alcanzar todas estas cosas? Realmente ejercitándonos en meditar en la palabra del Señor, vamos a ser transformados cara a cara a la imagen del Señor. Y esto no es por obras, no es por un esfuerzo, es contemplando al Señor. Que la palabra muere en nuestro corazón, orando al Señor, comunión con los hermanos, todo lo que el Señor nos implica, ¿no? Esto no se trata de que nosotros el día de mañana podamos hacerlo, es una gracia del Señor, pero debemos rogar para que el Señor obre, ¿no? En nosotros, para que esta gracia se vea, la podamos practicar, anhelarla. Yo pienso que cada uno de nosotros anhelamos eso, ¿no? Bueno, ya era triste no escuchar una mesa, si no escuchamos una mesa, hermano, abre la puerta, ¿no? Sí, así que estamos gozosos, ¿no? Amén. Espero que el Señor nos haga realmente mansos y suaves. Que no nos irritemos con el pecado ajeno, irritémonos con el nuestro. Con nuestro pecado que no podemos vencer, lloremos por nuestro pecado, lamentémonos por nuestro pecado, pensamos nuestros pecados para ser manso con el hermano, suave con el hermano, comprender la debilidad del hermano, comprender y ayudarlo y saber que el Señor en el Salmo 113 no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que ha mostrado misericordia. Y leíamos el miércoles anterior que el Señor acostumbra con sus hijos a tener misericordia, ¿no? Así que qué buena costumbre, como siempre digo, del Señor es que Él tenga misericordia de nosotros y nos haga realmente mansos. Que mansos sea nuestro carácter y una convicción fuerte doctrinal. Que tengamos convicciones doctrinales firmes. Por eso, hermano, leamos las Escrituras, nos fijemos en lo que creemos, no seamos, iba a decir arminianos, pero tengamos convicciones firmes doctrinales. Amén. Amén, pastor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú, Señor, nos has mostrado lo que es ser manso y humilde, Señor. Tú nos has dejado un ejemplo, Señor, como un cordero en su carácter manso, pero fuerte, Señor, como un león en tu carácter, Señor, en tu doctrina, Señor, en lo que significaba defender la verdad, Señor, tú has sido un león, Señor. Haznos, Señor, corderos cuando nos ofenden, que pasemos por alto la ofensa, que no mantengamos, queramos escudarnos de nuestra reputación, sino que dejemos, Señor, que cada uno diga lo que tenga que decir de nosotros y busquemos tu gloria solamente, Señor. Haznos mansos, Señor, en nuestro carácter. Afírmanos, Señor, cada día estas bienaventuranzas en nuestros corazones, Señor. Que el carácter de Cristo sea en nosotros lo que anhelamos, Señor, alcanzar, lo que podamos vivir y experimentar en medio de la iglesia, de tu comunión, Señor.
con cada uno de los hermanos, Señor, exhortándonos en amor, a fin que podamos, Señor, experimentar esto en medio de cada uno de nosotros, Señor. Inclínanos, Señor, nuestro corazón hacia ti y haz que tu palabra abunde en nuestros corazones. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.